¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día con el presidente de la Fundación Biochrónico, Pablo Weisblut. La Fundación Biochrónico tiene que ver con un tema que nosotros, y usted que nos sigue día a día, lo sabe de memoria. Nosotros hemos hecho mucha intensidad en, si quieren, los extremos en términos de las edades. Las personas, como el futuro, los niños, las niñitas, en fin, todo lo que más funciona en un mundo como el actual, y también las personas que son mayores, adultos mayores, que ya tienen más de 70 años o más de 65 años y que, bueno, tienen una situación totalmente distinta. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. A ver, la fundación, ¿de qué trata específicamente? Nosotros somos una fundación de pacientes que busca integrar, que busca generar espacios de conversación y que busca, sobre todo, acompañar a pacientes, cuidadores y familiares directos de quienes viven con una condición física, crónica y compleja. Física, crónica y compleja. Sí. Y se te pueden dar las tres. Por supuesto. Ya. Por supuesto. Hay un índice de gravedad de enfermedades que es el DALIS, que es de la Organización Mundial de la Salud, que precisamente establece, todas las enfermedades son complicadas en sí, pero establece un índice de prioridad y un índice de tratamiento para distintos tipos de enfermedades. Y nosotros en este momento estamos atendiendo, dada la magnitud y la relevancia que la cronicidad y las enfermedades crónicas representan en nuestra sociedad, en Chile, en el resto del continente, a la cúspide de esa pirámide. Y hay, Pablo, de alguna manera, integración entre los distintos países para tratar de ver qué te puede servir a ti o te ha servido a ti para este fenómeno y qué podemos nosotros hacer al respecto. Yo siempre pienso, y estábamos conversando antes, del caso japonés. Yo cuando fui a Japón, la cosa que más me impresionó es el trato que tienen a las personas mayores, que es de un respeto, de un cuidado impresionante. En cualquier tipo de cosa no los tratan como si fueran personas inválidas, no, pero les tienen un apego y un respeto gigantesco, y cosa que me lo han dicho varias personas que trabajan en el mismo rubro, y por eso te pregunto, a ver, ¿cuáles son los tipos de ayudas que se hacen o que de alguna manera de acompañamiento que se hacen en Chile? Pensado en la cronicidad, hay distintos actores en el ecosistema de salud. Hay fundaciones que abordan la perspectiva de los pacientes y hacen un muy buen trabajo. Hay fundaciones médicas, hay fundaciones de acompañamiento para los cuidadores, por ejemplo. Pero hasta ahora, en todo el continente, no solo en Chile, nadie había planteado un modelo que integrara y que viera como un solo núcleo paciente, familiar directo, cuidador, y que brindara soluciones de acompañamiento, como lo estamos haciendo nosotros, para estas tres sujetos o entidades dentro de este núcleo que forma parte del ecosistema de la salud. ¿Cómo lo estamos haciendo? Mediante el uso de la incorporación de programas de tecnología que permiten acercar a personas, conectar, como nuestra plataforma ECOS, que estamos lanzando ahora, de hecho se lanzó la semana pasada, en la cual vamos a tener la posibilidad de conectar a pacientes, cuidadores, familiares, en un espacio seguro, confidencial, privado, abierto, como bien tú estabas mencionando, para no dejar fuera a la tercera y cuarta edad. No es una aplicación, funciona mediante plataforma web, para hacerla amigable para cualquier persona, sin importar sus dificultades de accesibilidad. Luego estamos generando un evento comunitario el 25 de noviembre, muy importante, donde estamos trayendo a la mesa y juntando a distintos actores del ecosistema para establecer puentes donde antes no existían. Y eso también es innovación social. Y estamos trabajando en el primer piloto en las Américas, no solo en Chile, se va a realizar acá, por supuesto, en el que mediante el uso de plataformas tecnológicas vamos a acercar a pacientes que estén en salas de cuidado intermedio, en UTI, y los vamos a acompañar, así como a pacientes que acaban de ser diagnosticados con una enfermedad crónica compleja. Ahora, aquí hay todo un tema, que es un temazo en realidad, que es el tema de cómo es percibida la persona mayor dentro de su propia familia. A mí siempre me impresionó, hace ya varios años, que
que gente estuviera discutiendo el poner al viejo o la vieja de la casa en un recinto aparte, en un hogar distinto, donde la podían ir a visitar y todo, cuando todavía parecía, porque conocía yo alguna de las personas que pedían que los hijos que se fueran a otra parte, y yo los veía bastante todavía, yo te diría, viable, ni un problema. Pero, ¿qué tanto las culturas nuestras son culturas de, llamemos así, aprovechar el tiempo de juvenil, qué sé yo, generar ingresos? Cuando tú ya dejas de aportar con plata, pasas a ser un cacho. ¿Para qué estamos con cosas? Y desde ese punto de vista, ¿qué tanto eso todavía sigue vigente? Me parece que sigue absolutamente vigente. Es la realidad que enfrentamos no solo los pacientes de tercera y cuarta edad, sino también cualquier adulto. Voy a dejar en este momento a los pacientes pediátricos menores de 18 años a un lado, pues están en la tutela de sus padres, que viven y que conviven y que enfrentan una enfermedad crónica. Ahora, si eso tú además hablas de pacientes de tercera y cuarta edad que tienen una enfermedad crónica, que hoy en día es más de una, o solamente puede ser diabetes, puede ser una enfermedad basal como lupus, imagínate lo complicado que es ese escenario para ese paciente y también para los familiares y cuidadores. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos en este momento trabajando en un programa para lanzar en el año 2028 de acompañamiento exclusivo para personas de la tercera y cuarta edad, que son quienes más vulnerables se encuentran dentro del espectro de la adultez. Si además a esa fórmula añades temas como falta de recursos, que pueden ser económicos, emocionales, educacionales, por supuesto que el problema empieza a agravarse aún más. Bueno, ¿y qué tanto la institucionalidad nacional, que pasa por distintas personas que llegan al poder con distintas ideologías, con distintas maneras de ver las cosas, pero todos inevitablemente en algún momento dado van a tener una edad donde van a necesitar gente que los apoye, que los ayude, y por lo tanto deben ver este fenómeno como parte de su propia materia? ¿Qué tanto eso es así? A ver, te contesto de la siguiente manera. Nosotros consideramos en Vivo Crónico que las personas de la tercera edad, si bien se encuentran en una situación tremendamente vulnerable, como te dije, sobre todo pensando en los recursos materiales, emocionales y en la accesibilidad universal, las políticas de Estado en general, nosotros tenemos un sistema de salud bastante sólido, sobre todo si lo comparamos con el resto de la región. Hay brechas, por supuesto, hay mucho que hay que hacer, sin duda, pero no podemos esperar como sociedad civil que el Estado haga todo. La problemática ya es tremendamente complicada. Las brechas que tiene que cubrir el Estado actualmente, y lo dicen no lo digo yo, lo dice ni la Fundación, lo dicen las estadísticas, son enormes. Entonces, no podemos esperar a que el Estado abarque todo, supla todas las brechas o las acorte, sino tenemos que tener un rol más activo a través de distintas entidades, fundaciones, que es lo que nosotros estamos haciendo, acercando y estableciendo puentes entre entidades no tradicionales como telefonía, empresas telefónicas, empresas de seguros, asociaciones gremiales, para que todos conversemos en cómo podemos apoyar la labor del Estado en aquello que el Estado no es capaz de suplir. Porque si esperamos podemos estar 10 años, 20 años, 30 años, con necesidad que además es creciente, con una población que envejece, con una población que vive con más enfermedades crónicas. Entonces, ¿hasta qué punto dejas todo en manos del Estado? Bueno, ese es un gran tema y la pregunta te la invierto ahora. El Estado tiene su lógica, que tú has descrito. ¿Qué tan buenos somos nosotros los chilenos, y así si tú lo has visto bien de cerca, qué tan buenos somos para generar armonía familiar a través de la edad y a través del tiempo? Una buena pregunta. Yo creo que en general la cultura occidental, no solo la chilena, yo me abstraigo ahí un poquito de Chile, muy bien, somos bastante individualistas. Y se ve en las tasas de abandono, es impresionante la cantidad de pacientes de tercera edad y no de tercera edad que están abandonados en nuestros recintos sanitarios, porque los familiares, no nos van a buscar, no nos van a acompañar. Salió hace poco en un periódico importante en Chile todo un artículo respecto a esto.
Entonces, y también en la televisión. En consecuencia, nosotros como sociedad tenemos que actuar, tenemos que hacer algo y invitamos. Por eso, Vivo Crónico surge como una entidad, como una fundación de acompañamiento integral para todo aquel que lo necesite, buscando generar nexos con recursos adicionales a los que ya existen en el sistema. Ya. ¿Hay algún tipo de institución o algún tipo de programa en el mundo, no importa dónde, que a ti te parezca, oye, qué sé yo, casi te dé envidia y diga, oye, que me gustaría que esa cosa pudiéramos hacerla en Chile? Sí. ¿Qué sería? Mira, a mí me sirvió de inspiración. Yo soy paciente de la Clínica Mayo en Estados Unidos. Ajá. Conozco muy bien su modelo. Estuve 9 meses allá y voy cada 6 meses por 4 o 5 semanas. Entonces, me he familiarizado muy bien con el equipo médico, con la lógica centrada en el paciente y cómo han traído soluciones innovadoras que además son efectivas en costo, o sea, son factibles de realizar. Para mí es un gran modelo a seguir en todos los grupos etarios, desde personas que enfrentan situaciones de salud en su infancia hasta la adultez, ¿no? Y la adultez tardía. ¿Qué me encanta de ese modelo? Respondiendo a tu pregunta, me gusta que empodera a los pacientes, a los familiares y a los cuidadores, que tienen este concepto de núcleo, y que a cada uno, en lo que cada uno atañe o corresponde, lo empodera, ¿no? Y empoderar no quiere decir rebelarse contra el sistema, empoderar no quiere decir desafiar, no, en un mal sentido, sino desafiarlo en un buen sentido. Hacer entender al sistema como un todo que el paciente es lo más importante junto a este núcleo, que todos los servicios clínicos no basta con ofrecer soluciones médicas, o sea, un diagnóstico y un tratamiento, sino que el tratamiento continúa, porque en el momento que a ti te diagnostican con algo, no importa si tienes 70 años o 20, ahí realmente inicia el desafío. O sea, ahí dicen, tienes, no sé, lupus. ¿Y qué hago con eso? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se mastica? ¿Cuáles son las implicancias de mi tratamiento médico, farmacológico y no farmacológico? Y ahí nosotros estamos muy al debe, ¿no? Y el modelo americano, sobre todo el de excelencia, me llama mucho la atención. Oye, ¿y existen, por ejemplo, situaciones que uno pudiera decir son más beneficiosas para las personas, por ejemplo, las personas mayores, como el caso que estamos hablando? Te voy a plantear, en otras áreas, por ejemplo, una área que uno podría decir, oye, en una de esas no necesitas mucha combustión física, pero sí puedes tener combustión mental, por ejemplo, en deporte, en tipos de deporte, en juegos, en una serie de cosas. ¿Qué tanto todo el gran mundo de la distracción humana, pero la distracción con propósito, así como un juego, forma parte de esto? Es sumamente importante, Fernando, porque ver un programa integral a nivel médico no solo es lo que te mencionaba, el diagnóstico y el tratamiento y el seguimiento adecuado. Hay una serie de herramientas que permiten que el paciente y los familiares y los cuidadores también se beneficien y mejoren estadísticamente su bienestar general. Porque al final no solo se trata de tener un bienestar físico, sino también emocional. Y están obviamente intrínsecamente relacionados. Por lo tanto, en el caso concreto de Clínica Mayo, que lo habíamos puesto como ejemplo, los pacientes, según su padecimiento, y también tienen acceso a los familiares y los cuidadores, deporte, terapias complementarias con aval científico, como la acupuntura, musicoterapia, terapia con animales. O sea, es impresionante todo lo que se puede hacer para acompañar a un adulto de la tercera edad, a un adulto y a los niños en un proceso de sanación que inicia con el diagnóstico y bueno, continúa a lo largo de su vida. Sí, ese es el financiamiento el principal objetivo o por lo menos de una institucionalidad que podría mirar lo que está pasando en estos otros países que tú mencionas. ¿Es el financiamiento el principal problema? No, no creo que sea el financiamiento. Creo que hay un problema anterior, que es cultural, que es la perspectiva con la que se mira
se entiende a la enfermedad y el acompañamiento que ésta requiere. O sea, creo que eso es lo primero. Teniendo eso en claro, por supuesto que viene, nos gusta o no, vivimos en un mundo del dinero, es importante, es una herramienta poderosa que con un buen uso puede lograr grandes cosas. Entonces, el financiamiento en el mundo de las fundaciones y la filantropía es un tremendo tema. Pero, siendo creativo, siendo innovador, estableciendo puentes, se logran grandes cosas. Por ejemplo, nuestro modelo de financiamiento fue elogiado en Estados Unidos por 3 publicaciones especializadas en filantropía, entre ellas philanthropy.org, por su modelo de innovación que minimiza el riesgo, que tiene distintas fuentes de ingresos, que nos permite financiar programas y ofrecer soluciones gratuitas, 100% gratuitas, a quienes forman parte de nuestra comunidad. Hay otro punto que es bien interesante, que básicamente lo voy a resumir en 2 palabras, que a veces estas 2 palabras son difíciles de comprender en el contexto de lo que estamos hablando, pero yo entiendo que tú lo vas a entender perfectamente bien, que es una mirada bien benigna hacia el mayor por la experiencia y la sabiduría. Es decir, es una persona que técnicamente ha pasado y probablemente ha pasado mucho más cosas de las que las personas que están hoy día recién empezando a vivir están pasando, y por lo tanto tienen una mayor comprensión de algunas de esas cosas y las pueden diseminar, pero nómbrame, qué sé yo, 3, 4 profesores universitarios de mayores de 75. Es verdad. ¿Cachai? Vivimos en una cultura que lamentablemente es desechable. O sea, nosotros vivimos en la cultura de lo desechable. Desde lo que comemos, los envases de lo que consumimos, hasta en el tipo de relaciones. Por eso hoy en día todo es por aplicación y la gente se conoce, después se desconoce, o se desentiende por forma electrónica. Y por eso hay que usar las herramientas tecnológicas y las alternativas que nos ofrece, que son muy buenas, de forma sabia. ¿Qué es lo que hicimos con el desarrollo de nuestra plataforma en Canadá para Chile, en la cual acercamos en un ambiente espectacular, repito, egos, a familiares, a pacientes y a cuidadores? Y eso se va a abrir, ya estaba para la tercera edad, pero vamos a lanzar un subproducto específicamente vinculado a en acompañar a las personas de tercera edad, que además no se sientan como un objeto desechable, porque por supuesto, y es todo lo contrario, hay que aprovechar lo que tú mencionas, esa sabiduría, esa entrega, esa visión que te da la experiencia, que a lo mejor alguien de 80 años, yo tengo casi 50, ya me siento y veo a alguien de 20 y digo, bueno, ya hay una diferencia, imagínate con alguien de 80, y cómo aprovechar todo ese bagaje. Ahora, ahí tú tocaste una variable que aquí en este programa lo traemos mucho a colación, que es el que tiene que ver con la tecnología y la manera en que se aprende la tecnología. Porque una cosa es que tú sepas, qué sé yo, contestar el celular y hablar y ya, y lo uses solamente como un teléfono, y otro es que tú sepas usar todos los mecanismos disponibles para ti. ¿Quién enseña eso después de cierta edad? ¿Quién tienen interés las personas ya mayores de 55, 60 años que salen de su trabajo a aprender de nuevo cómo funciona un determinado objeto que está presente en todas partes, desde las tarjetas de bancos o de almacenes, supermercados, en fin? Hoy día, si es que tú no tienes un mínimo conocimiento de eso, estás en una situación bien debilitada. Y a cualquier edad, eres por supuesto un neófito tecnológico. O sea, no conoces la tecnología y eso te aparte inmediatamente del mundo. Creo que eso es una labor muy interesante. Hay algunas fundaciones que están educando, nosotros no lo hacemos, no está dentro de nuestro propósito, pero que están educando a personas de la tercera y la cuarta edad en el uso, y no solo tercera y cuarta edad, hay gente más joven que también está ya muy apartada por brechas educacionales, por ejemplo, y de preparación del mundo tecnológico. Precisamente por eso nuestros programas no son en base a aplicación, son en base al uso web, para facilitar y pensando precisamente en quienes tienen menos habilidades y conocimientos de uso tecnológico. Porque si yo le digo a una persona de a lo mejor 80 años, baje esta aplicación para conectar con otro paciente, se dificulta el proceso, o tengo que tener un voluntario que lo ayude o la ayude. Distinto es
tú lo haces a través de un navegador, que ya es más fácil en un celular, y aún así, por supuesto, que estamos también al debe socialmente en integrar desde la perspectiva tecnológica a quienes más lo necesitan, independientemente de su edad, teniendo en claro que los más vulnerables son los de mayor edad. Te voy a hacer la última pregunta sobre un tema que yo lo he comentado acá, así que si me lo he escuchado, lo voy a repetir. Yo me acuerdo de una encuesta que se hizo hace ya harto tiempo, cuando ya estaban las aplicaciones de los bancos disponibles hacía tiempo. Y entrevistaron a una serie de personas que estaban en bancos para preguntarles, oye, ustedes vienen aquí, ¿saben usar la tarjeta? Porque no saben usar la tarjeta, porque tienen dificultades para hacer las cosas desde el punto de vista tecnológico. Y fíjate que un porcentaje, pero altísimo, casi 80-82% contestó, no, nosotros somos mayores. Yo vengo acá porque es la única oportunidad que tengo de conversar con gente. Terrible. En la cola me pongo a conversar y conozco otras personas y otro tipo de cosas. No tenía nada que ver con la incapacidad de entender la tecnología, tenía que ver con, una vivencia humana. Eso, ¿lo han notado ustedes también? Yo había leído ese... Sí, bueno, no me acuerdo cuál fue la encuestadora, pero me acuerdo sí que debe haber pasado unos 10 años o 12 años atrás. Es verdad. Ahora, imagínate si eso, hablando de índices de vulnerabilidad, hablando de una persona mayor de edad que está en un hospital público, en una sala común, con visitas muy limitadas al día, si es que alguien lo visita o la visita, o sea, partamos, es la problemática de la que estamos hablando, el nivel de soledad, de estrés emocional que ese paciente, que además está enfermo o enferma, o sea, está enfrentando un tema de salud importante, ¿cuán solo se siente? Entonces, si volvemos a este tema de la cúspide, no solo son las enfermedades, es quiénes son los que más necesitan de apoyo de la sociedad, de fundaciones, del ecosistema y de todos los ciudadanos para vivir la enfermedad, que eso no lo puedes cambiar, de una forma más acompañada, ¿eh? Y no en soledad, que es la misión de nuestra fundación. Bueno, Pablo Weisblut, te quiero agradecer. A las personas que nos están mirando y que, por ejemplo, quisieran saber un poco más de esta fundación, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo se contactan? Por supuesto, hay diversos canales. Lo más fácil es ingresar a www.vivocrónico.org. ¿Vivocrónico.cl? .org. También en nuestro Instagram, @vivocrónico, donde tenemos una red y una comunidad muy activa. Ahí en la página web pueden encontrar los teléfonos del call center también, donde pueden recibir mayor orientación. Y invitar a todos a ser parte. Hay una frase de un doctor que murió muy joven, que tenía 37 años al momento de fallecer, un neurocirujano brillante en Nueva York, en Estados Unidos, que decía, aunque me esté muriendo, hasta que muera, seguiré viviendo. Sí. Y esa es la actitud y la garra con la que tenemos que aferrarnos a la vida, no importa si tienes 1 año de edad o 90. Y que tenemos la responsabilidad como sociedad de acompañar a cada una de esas personas, sobre todo a las más vulnerables. Pablo Weisblut, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día en Última Mirada. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos vemos mañana.